La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Gente ambiciosa de poder hay mucha, pero gente que sepa con exactitud lo que quiere hay muy poca. Uno de los ejemplos más rotundos fue el de Almanzor. Él, como el resto de los seres humanos, habría sido más feliz de otra forma, quizá con una vida menos lejana de la que llevó al principio. Pero el mundo del poder, corruptor siempre, es algo ajeno a la felicidad, superior para algunos. Es como ser Dios, y Dios no es ni desgraciado ni feliz, es poderoso y basta. Es absolutamente mágico escuchar el relato, el discurso en voz de Antonio Gala de este antiguo programa de televisión española, Paisaje con figuras, en donde se nos habla del protagonista al que vamos a dedicar el cronovisor en este programa de Ser Historia junto con Jesús Callejo, la figura de Almanzor. Vamos a viajar al siglo X, de la historia andalusí, de la historia de España, para conocer una figura que comenzó pues casi como un abogado, una persona vinculada a la administración y que fue ascendiendo poco a poco hasta hacerse el victorioso, como decía su propio nombre, Almanzor, ¿no? Al-Mansur, que es la traducción que podríamos hacer de este nombre. Bueno, hoy en castellano casi podríamos decir como Víctor, ¿no? Es un poco el paralelo que tenemos con nosotros. Y de ahí trascendió quizás a una violencia extrema, a un personaje quizás que en ocasiones se ha idealizado, pero que tiene un aspecto oculto o quizás menos conocido, que es el que intentaremos descubrir en este nuevo programa, en este nuevo cronovisor, junto con Jesús Callejo. Un tema entre los muchos que vamos a tratar, como siempre, intentando hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Lo acabo de decir, la figura de Almanzor, en ese siglo X, a caballo entre el año 999 y el 1000, también una época bastante abrupta, ¿no? en la historia de la humanidad. Almanzor va a ser el protagonista de ese cronovisor junto con Jesús Callejo. También viajaremos a la Segunda Guerra Mundial para conocer una de sus batallas y el contexto histórico que rodeó al momento de la toma de la ciudad de Aquisgrán por parte de los aliados. En nuestra sección Historia de las Palabras descubriremos cuál es el significado de ovación y cuál es su origen, y también adentrándonos un poco, ¿no?, en un tema polémico desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de las creencias, hablaremos de la figura de la Magdalena. Yo creo que una de las protagonistas del Nuevo Testamento, sobre la que más todavía hay que contar. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @Ser Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues un placer, una semana más aquí, presto y dispuesto para hablar de un personaje que dejó un buen rastro de sangre. Sí, un personaje polémico, vamos a decir, ¿no? En el contexto del... Pero fíjate, hay personajes que incluso decimos, hay que evitar ese presentismo, ¿no? Sí. Claro, en la Edad Media vamos a viajar al siglo X, casi alrededor del año 1000, él muere en el año 1002, Almanzor el Victorioso, de nombre
Abu Amir Muhammad Ben Abi Amir al-Masafir. Toma ya. Tómate ahí. Que fíjate, con el poco árabe que sé, yo creo que yo podría traducir el padre del príncipe Mohammed, hijo de Abi, el príncipe al-Mafiri. Amir es príncipe en árabe, Abu es padre, Beni es hijo. Bueno, pues 4 cositas que sé un poquito, pues... Oye, pues mira, ya hemos aprendido aquí. Ya hemos aprendido ahí un poquito algo. Abu Amir, mira, además tiene nombre de canción. Abu Amir. Sí, el padre del príncipe. Pues lo que decía, ¿no? Ese presentismo nos hace ver algunos personajes de la antigüedad. Bueno, pues Julio César, sí, también podríamos decir que fue un genocida, ¿no? Pero, claro, la violencia estaba muy normalizada en aquella época, ¿no? Pero hay algunos, como Black el Empalador o Almanzor, que quizás superan, ¿no?, ese límite de normalidad, entre comillas, de número de muertes por persona, ¿no?, y batalla, ¿no? Y Almanzor es uno de ellos, ¿no? Es que Almanzor tenía ansia viva, allí por donde pasaba arrasaba. Entonces, claro, era un personaje que allí donde iba, pues lo que te decía, dejaba huella traumática con sus aceifas. Las aceifas, que era el nombre que se recibían, un poco también se ha llamado racias, era el nombre que recibían, pues estas incursiones o campañas de verano, donde iban a una cierta población, lo arrasaban y se llevaban el ganado, se llevaban esclavos y, por supuesto, todo el oro, la plata que pillaban y el terror que dejaban, ¿no? Que eso también es lo que él buscaba, ¿no? Que allí por donde fuera, pues no dejaba prácticamente como Atila, ¿no?, que creciera la hierba. De hecho, a él se le atribuyen, hay dicen unos que 53, otro que 56 campañas sin ninguna derrota. De hecho, ese nombre tan largo que has dicho, al final se resume con Al-Mansur. Al-Mansur significa el victorioso, y de Al-Mansur viene Almanzor. ¿Vale? O sea que de ahí viene un poco de esas campañas victoriosas donde esas aceifas, allí donde iba, pues se llevaba todo lo que pillaba, el grano, en fin, fuera maíz, fuera trigo, se lleva el ganado, bueno, el maíz no, porque todavía no había llegado, sí. Todavía no había llegado todavía el maíz, pero vamos, todo el cereal que pillaba por allí, y claro, y eso generaba, ya te puedes imaginar, una cierta angustia. Y entonces se sabe que fue, pues eso, un intrigante dentro de lo que era el califato. No olvidemos que estamos en la época del califato que inaugura Abderramán III. Pero luego con Al-Hakam II, él es como uno de los hombres fuertes, pero cuando le sucede su hijo, que es Gisán II, que le sucede además con una edad muy temprana, creo que con unos 11 años, pues Almanzor, que no podía ser califa porque no tenía esa sangre real, pero sí se convierte en Ayib, que es una especie como de primer ministro y también el tutor de Gisán II, y desde ese momento pues él toma prácticamente el poder del califato, hace y deshace lo que le da la gana, se va cargando a todos los que les hacen sombra, me refiero dentro del mundo musulmán, y por supuesto pues a los reyes cristianos les tiene una ojeriza, y los reyes cristianos pues cada vez que ven acercarse al Almanzor pues de cuidado. Y de ahí, y con esto concluye esta pequeña introducción, esa famosa frase que más de un oyente ahora estará diciendo: hombre, Almanzor, este es el que perdió el tambor en Calatañazor. Ya, veremos a ver si existió la batalla de Calatañazor y veremos si perdió el tambor, porque ahí le atribuyen como una derrota. Pero, ¿qué le vamos a hacer? La historia para esto es muy, muy reacia a fantasías y nunca llegó a perder ninguna derrota, ninguna batalla, nunca tuvo ninguna derrota. Otra cosa es que él fuera, al final, herido en alguna de ellas, como consecuencia de esas heridas, pues al final muriera. Pero nada que ver con el tambor, nada que ver con Calatañazor, que por cierto tienen un busto de Almanzor. Me imagino porque no conocen un poco todas las tropelías que llegó a hacer, o sí, porque no deja de ser un reclamo también turístico, con lo cual es verdad que Almanzor hay que verle con nuestros ojos, pero sabiendo que era un personaje temible y que prácticamente, te iba a decir, no dejaba prisioneros, claro que dejaba prisioneros, dejaba esclavos para llevarlos a su costa y sobre todo para recaudar un poco una fortuna, porque luego sabes que los esclavos eran vendidos. Entonces las arcas imperiales, y en este caso califales, iban aumentando. Muy bien, Jesús, pues vamos a comenzar nuestro viaje en el tiempo, en este cronovisor, en esta máquina. Tenemos aquí delante el teclado preparado para ir al pasado. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 10 de agosto del año 997.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, vamos a ponernos aquí a resguardo porque hay una algarabía y griterío. Imagino que será uno de esos saqueos continuos de Almanzor. Estamos muy al norte por estos nubarrones que veo, ¿no? Casi lloviendo. ¿Dónde estamos? Bueno, en Santiago de Compostela. Antes de que se construyera la famosa Catedral de Santiago de Compostela, pero este es un lugar ya muy importante de peregrinación. Acuérdate que ya un siglo antes ya se había descubierto oficialmente la tumba del apóstol Santiago. Es un lugar donde mucha gente iba y donde van muchos peregrinos, pues hay mucho dinero. Entonces, él ya tenía claro que tenía que llegar a Santiago, lo cual era toda una temeridad, porque no se había llegado nunca tan al norte, ¿no?, en estas racias, en estas aceifas musulmanas, pero él, evidentemente, estaba ya como muy crecido en sus campañas, y la expedición, de hecho es una expedición que comienza el 3 de julio de este mismo año, fecha en la que Almanzor sale de Córdoba, sale allí con su ejército, está acompañado de sus 2 hijos para que diga, venir para acá y aprender cómo se hace una batalla. Pasa por Oporto, sigue subiendo, cruzan el río Miño por Tui, saquean los monasterios de San Payo y de San Cosme y San Damián. Cuando los saquean es que matan a todos los monjes y por supuesto se llevan todo lo que tenga que ver con el oro y con la plata, sean cálices, sean reliquias, sea lo que sea. Y curioso, y esto es muy importante también, porque él no solo va acompañado de su tropa árabe y musulmana, sino que hay huestes cristianas vasallas que le están acompañando en esta campaña. Sabes que se llevaban mal también, por entonces había un juego de tronos en los reinos de la península ibérica, en la parte dominada por los reinos cristianos, y en algún caso estaban ayudando a Almanzor para batir al enemigo. En este caso estamos hablando del rey de León, que es el que llevaba un poco pues todos los dominios de aquellos territorios. Pasa por Padrón, donde, según la tradición, como bien sabes, es donde desembarca el apóstol Santiago, pues también él arrasa todo aquello. De hecho, la sede episcopal, que estaba en Iria Flavia, también se lleva todo lo bueno, y se dirige a Santiago de Compostela. En Santiago de Compostela, cuando entra, que es el momento que estamos, hay una algarabía, pero hay algarabía de las huestes de Almanzor, porque no hay nadie allí que esté en Santiago de Compostela. Han huido todos, han tomado las de Villadiego, sencillamente porque se daban cuenta de que de lo que se les venía encima, claro. Entonces, ante la proximidad del ejército, se largan, lo encuentra prácticamente vacío, arrasa todo lo que puede, pero, y aquí viene esta circunstancia, y por eso hemos venido con nuestro cronovisor a esta fecha tan concreta, porque cuando entra en la tumba, o en los aledaños de la tumba del apóstol Santiago, en lo que era el templo que había por entonces, ya digo, nada que ver con la catedral, respeta la tumba. Y no solo respeta la tumba, que todo lo demás lo están destruyendo, porque lo fácil sería, vamos a expoliarla, vamos a saquearla, porque algo habrá dentro, no. La deja intacta, y al monje, un monje mayor, que estaba allí custodiando esa tumba, también respeta la vida. De hecho, cuando entra Almanzor, se cuenta que entra orgulloso el caudillo, y le pregunta, ¿qué haces aquí? Claro, porque no se lo esperaba, ¿no? Todo el mundo había huido, y este monje devoto le dice, honrar a Santiago. Bueno, no sé si aquello le conmovió o qué, pero le perdonó la vida, perdonó el saqueo del sarcófago del apóstol Santiago y se fue. Pero se fue no solo, sino se fue con los brocados, con las sedas, con los candelabros y, cómo no, con las puertas y las campanas de Santiago de Compostela. Es llamativo, ¿no? Porque de formación, por así decirlo, Almanzor no era de naturaleza militar, él era podríamos decir, grosso modo, un abogado, ¿no? Se dedicaba al mundo de las leyes, fue jurisconsulto y en principio, claro, su ascensión en el poder viene por esos cargos, ¿no?, en la administración tan importante que fue teniendo, pero en principio no era un hombre de espada en mano, aunque todos, absolutamente todos, tenían esos inicios, ¿no?, y esa educación también en el mundo de las armas. No, así es. De hecho, él nace en Torrós y él poco a poco va consiguiendo distintos cargos. Ven que es una persona eficaz, sobre todo
para dirimir ciertas cuestiones internas que se producían en el califato. Ya digo que él llega al califato con Hakan II, que era un buen califa, ¿no? Y además él crea una biblioteca, que ahora te contaré con el destino, ¿no?, que tuvo esa biblioteca. Y luego es cuando él se casa con la hija de uno de los generales, en fin, más prestigiosos, que era el general Galib, y él se casa con ella. Entonces eso también subió, ascendiendo poco a poco distintos cargos, y vio que además mucha de su familia eran cadís. Los cadís eran un poco pues como eso, los jurisconsultos, los que llevaban un poco toda la parte judicial, y entonces él controlaba como distintos resquicios, ¿no?, dentro de esa administración. De hecho, él reforma también el ejército, se da cuenta que puede ser mucho más eficaz, eso también le ayuda a ascender en puestos, pero sobre todo es cuando llega Hisán II. Cuando muere Hakan II, que muere en el año 976, a partir de ahí se puede decir que empieza una segunda etapa de Almanzor. Hisán II, pues eso, un niño imberbe, en fin, totalmente ajeno a cualquier cuestión militar y cualquier cuestión doméstica. Prácticamente él se convierte en el tutor, y llega un momento en que, claro, rivaliza con el general Galib, que es el que con las primeras razias que hacen, las hacen conjuntamente, ¿no? Por ejemplo, cuando arrasan Salamanca. Pero hubo un momento, y este es el año 981, que es clave en la vida de Almanzor y en la vida de la península ibérica, porque ahí es cuando repudia a su esposa, que era la hija de Galib. Galib eso no le parece nada bien, tienen peleas internas entre ellos, una especie de guerra civil, y al final el general Galib aparece muerto sospechosamente, ¿no? Tenía él unos 80 años, aparece muerto. Entonces lo que hacen es que descuartizan su cadáver y los ponen en distintas zonas de Córdoba, un poco como diciendo, Almanzor ahora es el que va a llevar las riendas del califato, y también se convierte desde ese momento en la bestia negra de las tropas cristianas, porque saben perfectamente que lo que llega no va a ser nada bueno. Justo en ese año, en el 981, que ya digo que es un año clave para Almanzor, es cuando prepara una zaifa al Reino de León, es cuando va asolando Zamora, Rueda, Sepúlveda. Son 5 campañas militares, allí por donde pasa lo va arrasando todo, ¿no? Digo que ese es el momento clave donde se da además otras circunstancias, que es que entre los reyes, por ejemplo, el rey de León en aquel momento, que era Ramiro III, tiene disputas con su primo, que es Bermudo II. Entre ellos hay peleas para ver quién es el que llega al poder. Al final Ramiro III muere, y Bermudo II, por cierto, apodado el Gotoso, es el que recupera el trono. Y desde ese momento él ve que todo aquello está muy débil, y era el momento de entrar directamente en el Reino de León. La Córdoba de entonces era la admiración del mundo y la envidia del mundo. Almanzor, sin ningún título legítimo para llegar al más alto poder, se sentía desdichado en las gradas del trono. Necesitaba sentarse en él. Para ello se vio urgido a declarar guerras, a ganar innumerables batallas, a fingir un puritanismo religioso que estaba muy lejos de sentir, a comprar la voluntad de un pueblo entero con dádivas, a simular amor. Es decir, se vio forzado a traicionarse. Fue un hombre fascinador, deslumbrante, un hombre que tuvo en sus manos el azar que rige los destinos ajenos. Se transformó él en destino de los otros a fuerza de luchar contra el propio destino. Jugó como la historia al ajedrez, derrocando pieza por pieza, inundando de sangre los tableros. Los cristianos de la época personificaron en él a todos los adalides del sur. Lo transformaron en el mito del caudillaje arábigo español. Lo consideraron la encarnación de los terrores de aquel milenio, el azote de Dios, el instrumento de Dios. Y es que la historia, cuando la cuentan los vencedores, está muy mal contada, pero es peor aún cuando la cuentan los vencidos. Hubo una sola cosa que Almanzor ignoró, una sola: que él no era de veras el destino de los otros, que era su apoderado. Difícil aprendizaje para un hombre,
porque nadie sobrevive a la tarea para la que nació. Y a Almanzor, cumplida su misión, solo ya en el tablero de ajedrez, el destino, su destino, esta vez, le lanzó el jaque mate. Es la voz de Antonio Gala en ese programa espectacular, ¿no?, del año 1985, Paisaje con figura, dedicado a la figura de Almanzor. Una visión más idealizada, más romántica, ¿no?, ¿verdad, Jesús Callejo? Porque no deja de ser un personaje importante en la historia de Córdoba, en la historia de España, y uno de esos exponentes, ¿no?, que marcó también el cambio de milenio, ¿no? Él le pilló el año 1000 y sobre todo pues la segunda mitad de ese siglo X, a partir del 950, que marca un poco, como digo, toda la influencia, ¿no?, que pudiéramos decir en la historia de España, de la figura de Almanzor. No, totalmente. Pues él vivió bastante, ¿no?, para lo que era la época, y cambió un poco el panorama, ¿no?, de los reinos que había por entonces. Está claro que él fue conquistando muchísimo terreno y eso pues le permitió tener muchísimo más poderío. Ten en cuenta que desde que fueron derrotados los musulmanes por Pelayo en la batalla de Covadonga en el 718, los árabes no habían llegado tan lejos, no habían llegado tan al norte. O sea, que te quiero decir que fíjate la temeridad, la osadía, pero también la valentía de Al-Mansur, el victorioso, para llegar hasta allí y encima consiguiendo lo que consiguió. Fíjate que el traerse las campanas de Santiago de Compostela es un poco como una humillación también, porque las trae, las funde y luego las convierte en lámparas para la mezquita de Córdoba, que por cierto él amplía la mezquita de Córdoba. Eso no, te quiero decir que estamos contando un poco su parte bélica, pero él era una persona profundamente religiosa. Más, fíjate, te diría que un fanático religioso. De hecho, te cuento como anécdota, él copió a mano el Corán. Antes de ascender a todos estos cargos que te acabo de comentar, antes de ese 981, él copia a mano el Corán y lo llevaba durante todas sus campañas. Y además en todas las campañas, te digo que estamos hablando de 56, en las que todas venció, pues ahora te diré más ciudades que fue arrasando, en todas se llevaba siempre un poco de polvo o de tierra de cada lugar. Ese polvillo que quedaba acumulado también en sus botas, que quedaba en su vestido, pero a veces también lo llevaba en las bolsas, es lo que luego él quería que fuera depositado en su tumba, un poco como homenaje a todos los lugares donde él había pisado y donde él había vencido, ¿no? Entonces, como reliquia se llevaba polvo o tierra de cada una de esas campañas, para que veas cómo era, ¿no? Y por otra parte, como era un fanático religioso, en la biblioteca que creó Al-Hakam, este segundo califa, era una biblioteca de 400.000 volúmenes, ni más ni menos, que además estaban en Medina Zahara. Él tenía un poco como de gusa con lo de Medina Zahara, de lo que creó en su momento Abderramán III, y él crea también su palacio, ¿sabes? Su residencia palaciega, que era Medina Al-Zahira. Y Medina Al-Zahira significa la ciudad resplandeciente. Que al final fue totalmente arrasada en el año 1009 y prácticamente no queda nada, e incluso se desconoce casi el lugar exacto. Pero para que veas qué ansias de poder, qué ansias de grandeza. Y estamos hablando de un personaje que, según las crónicas, no medía más de 1,50 y era un poco cheposo. Pero con una mala leche. El gran complejo de todos los dictadores de la historia. Bueno, sí, o sea, los bajitos, ¿verdad? Lo podemos ver en figuras como Franco, como Hitler, como Putin también, creo que no es muy alto. Gente acomplejada, ¿sabes? Que intenta... mira, había una fotografía hace muchos años en la embajada de España en Egipto, en El Cairo, en donde se veía a Franco con Nasser, ¿no? Nasser era un tipo bastante alto y Franco era bastante bajito. Bueno, pues la foto era un plano picado desde abajo para que no se notara tanto la diferencia de la altura, pero claro, se veían los pies de Franco, y Franco llevaba unas alzas, unos tacones increíbles, ¿sabes? Para no quedar en ridículo delante de la figura de Nasser, ¿no? Ese complejo del tamaño lo seguimos viendo hoy todavía en todos los dictadores. Es alucinante. Aquí tienes Almanzor, que también era un dictador, era un caudillo, sí. Era un poco todo. Y bueno, una de las grandes barbaridades que hizo, sobre todo para la cultura,
es quemar, incendiar, arrasar también la Biblioteca de Córdoba. La Biblioteca de Córdoba, por entonces, Córdoba, en aquella época, estamos hablando de este siglo X, era uno de los emporios más cultos, más refinados que había en toda Europa, ¿vale? Tanto en población como en sofisticación de construcciones, en fin, con sus jardines, con sus acequias, con sus fuentes de agua, en fin. Tú veías Córdoba, si nos vamos con nuestro cronovisor, vemos Córdoba en aquella época y vemos León, y era como el primer mundo y el tercer mundo en aquella época, o sea, eran totalmente distintos. Pero claro, también estaba en esa biblioteca donde Haakon II, que sí tenía una amplitud de miras, acumuló muchísimos libros de todo tipo, de geografía, de matemáticas, de historia, de literatura. Pero Almanzor, cuando él se hizo cargo del poder, dijo: a mí estos libros, los que están en contra del Corán no me interesan, los que están a favor del Corán, pues ya tenemos el Corán. Entonces, cuentan las crónicas que fueron quemados los libros, otros fueron arrojados a los pozos del palacio, otros se echó encima a tierra y otros fueron destruidos pues de cualquier forma que se les fue ocurriendo, ¿no? Y es una pena porque se perdieron, no los 400.000 ejemplares, pero sí muchos de estos libros que luego fueron a parar a otro tipo de bibliotecas, y incluso algunas se conservaron, por ejemplo, en la Biblioteca de Granada, que también sufrió un bibliocausto, porque esto al fin y al cabo es un bibliocausto, también sufrió pues con la Inquisición, donde también se expurgaron muchos de esos libros o muchos de esos manuscritos que procedían de la biblioteca de Al-Haakon II. Bueno, pues Almanzor pues le dio también por los libros. Y ya sabes un poco lo que dicen, ¿no? Que donde empiezas quemando libros, acabas quemando personas. Bueno, pues él un poco hizo de todo. Pero sí es un poco destacarlo porque para ver cómo era la mentalidad de Almanzor y cómo era su forma de entender el mundo y cómo era su forma de entender la religión. Él pensaba que lo que estaba haciendo era una cruzada, y donde más cristianos matara o esclavizara, pues mayor gloria para Alá. Y bueno, y esto es lo curioso, ¿no? Como con el tiempo, pues al final, fíjate, si esto que se habla ahora de la memoria histórica, que tiene que pedir perdón, bueno, si tuviéramos que pedir perdón al Almanzor de todo lo que fue arrasando, porque te cuento, él destruye Coimbra, él destruye León, destruye San Esteban de Gormaz, Colunia, Astorga, Santiago de Compostela, que acabo de comentar. Él prácticamente entra en todos los lugares donde él puede y lo va arrasando con todo lo que condiciona, ¿no?, a las próximas generaciones. Evidentemente, era la historia, era una época bélica muy compleja y es lo que se hacía en aquel momento. Pero eso no ha impedido de que tenga una estatua en Algeciras y que tenga un busto en Calatañazor, que luego ahora si quieres te cuento si realmente se produjo o no se produjo la famosa batalla de Calatañazor. Sí, precisamente, porque lo comentabas al principio, ¿no? Almanzor se caracterizó a lo largo de toda su vida militar, sin ser propiamente un hombre nacido, ¿no?, y formado en ese ambiente militar. Recordemos que se dedicaba más a la administración, en altos cargos, hasta llegar a los puestos más altos de gobierno. Pero sí que existe, ¿no?, la leyenda, ¿no?, de la derrota en algunas batallas, aunque sabemos que por la documentación histórica y los restos que han llegado hasta nosotros sabemos que no perdió nada. Sí que salió herido, ¿no?, en algunas de las contiendas, como también decías, una de ellas que le llevó a la muerte, pero siempre con la victoria por delante. Claro, esto cabreaba mucho a los cristianos, a las tropas, porque ¿cómo puede ser que a este hombre no podamos derrotarle? ¿Cómo puede ser que siempre seamos nosotros los perdedores? Entonces imagínate como una partida de ajedrez que siempre pierdes. Pues en fin, la moral estaba por los suelos, ¿no? Y encima, en fin, los reyes que había por entonces, como Bermudo II, pues tampoco hacían mucho, ¿no?, para conseguir que hubiera cierto prestigio en el reino de Castilla o en el reino de León. Y bueno, los reinos que había por entonces. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esa última, por decirlo así, refriega, porque tampoco eran muchas veces batallas, ya te digo, que eran estas aceifas, estas racias, donde se llevaba de todo. Entonces él va a Nájera, entonces ya considera que una vez que ha ocupado el trono Alfonso V el Noble, tiene un poco también terreno libre para ir a otras zonas, y las zonas que él va es a La Rioja. Entonces arrasa Nájera, arrasa San Millán de la Cogolla, en concreto el monasterio de Suso, ¿de acuerdo? Y se pone rumbo a Burgos, donde también pues lo quema. Estamos hablando del año 1000, justo el año 1000. También observa, Nacho, en qué año estamos hablando. En el año 1000, por entonces, en esa mentalidad supersticiosa, religiosa, se pensaba que era el fin del mundo, y se pensaba que Almanzor era uno de los 4 jinetes del apocalipsis que había llegado precisamente, pues eso, para expurgar de los pecados del mundo cristiano, porque pensaban que tenía que ser una especie de bestia salida del infierno, un demonio que había sido enviado por Dios, o a saber por quién, precisamente para eso, para ir arrasando. Entonces él pone rumbo a Burgos. En el año 1000
acaba con toda la resistencia militar, pero él enferma. Se ve que en este tipo de refriegas él acaba enfermando, le tienen que llevar en litera, pero claro, no puede llegar hasta Córdoba. Entonces es acosado por la retaguardia, porque claro, están viendo un poco la debilidad, y es donde la leyenda, pero en este caso es un cronista, que es Lucas de Tuy, se inventa, porque además lo dice, en Almanzor en Calatañazor perdió su tambor. Fíjate que lo del tambor es algo que ponen en práctica los almorávides, es decir, que tenemos que esperar casi un par de siglos después y tal. Aquí en esta época no se llevaba el tambor como instrumento de guerra, ¿no? para marcar el ritmo de las tropas, para nada. Y esa batalla, que supuestamente la batalla de Calatañazor fue en julio del año 1002, porque ya estamos en el año 1002, evidentemente no se produjo, no hay ninguna constancia, y tampoco, por supuesto, que se aliara Castilla, León y Navarra para intentar derrotarles. Pero sí es cierto que, fruto de esas heridas, como no puedes llegar hasta Córdoba, paran en Bordecores, que es una población de Soria. Allí ven que no se le puede recuperar y muere. Ahí hay dos versiones: o bien muere en Bordecores y se lleva el cadáver a Medinaceli, o bien, malherido, llega hasta Medinaceli y él muere en la fortaleza de Medinaceli, y allí es donde es enterrado, y allí es donde le sucede su hijo Al-Malik. ¿Has decidido algo, amor mío, respecto a la educación de mi hijo? Olvida eso, Aurora. Yo velo por él y por ti. Que se ría, que juegue, que rece, que se divierta con las mujeres de su harén. Es joven aún para mujeres. Para el placer no se es nunca demasiado joven, amor mío. Para la desdicha y la muerte, sí. Él ha nacido rey. Dejémosle serlo de la mejor manera posible. Que reine. Y que me deje a mí, a nosotros, gobernar. Gobernar es la cara amarga de la moneda de oro del poder. No estoy segura, Viamir. La realeza, Aurora, es un accidente. Tú que fuiste esclava mejor que nadie lo sabes. El poder es un destino. Yo lo tengo. Déjame cumplirlo. ¿Y no te parece un desafío haber comenzado a construir una ciudad que se llama Zaira, al lado opuesto de Córdoba, del que se halla Zahara, la ciudad del califa? Viamir, nunca te entenderé. El que ejerce el poder ha de tener independencia. Pero el pueblo, los pretendientes, los ministros y sus oficinas, los embajadores, dejarán Medina Zahara y se irán junto a ti. Mejor para Isen. Así podrá gozar con sosiego de toda su ciudad. Como yo ahora de ti. Espera. Galib está quejoso también de esa Zaira. Opina que una ciudad es demasiado para un simple canciller. Mal rosero es la envidia. Mi suegro es de los que te amparan, pero solo cuando estás por debajo. Y el ejército de profesionales que has creado le afrenta a él, que es general del otro. El suyo está caduco. Tiene unos cuadros rígidos y frágiles. Funciona por tribus cuando ya no las hay. Por afectos de sangre, cuando a lo que se va la guerra es a derramar sangre. Es preciso renovarlo todo. Sanearlo todo. Los soldados contentos y pagados son invencibles, Aurora. Escuchábamos un nuevo fragmento de ese programa Paisaje con Figura, de Televisión Española del año 1985, dedicado a la figura de Almanzor. Jesús Callejo, las mujeres en la vida de Almanzor también tuvieron un papel importante, ¿no? No solamente como reinas madre, como esposas, como el contexto, ¿no?, de la dinastía, ¿no?, y de querer mantener la ambición de ese gobierno, hizo que algunas de las mujeres tuvieran un papel importante. Sí, la tuvo su mujer, que era, ya digo, la hija del general Galib, hasta que le vio que ya no cumplía un poco las funciones que él quería, en fin, desterrar un poco toda esa parte del linaje, por eso la repudia. Pero hasta ese momento
Ten en cuenta que cuando esto ocurre, Almanzor más o menos tendría unos 35 años, es decir, que durante muchísimo tiempo él estuvo influido por la mayoría de las mujeres que estaban en el califato, hasta el punto de que, y esto es un dato muy significativo, ¿no?, en la biblioteca, esta biblioteca hereje que al final es quemada por Almanzor, la bibliotecaria mayor, es decir, la que realmente se encargaba de recoger los manuscritos, de copiarlos, era un equipo de 200 mujeres, ni más ni menos, que se las había seleccionado por su caligrafía. Y la que dirigía a este grupo de mujeres, precisamente para ampliar esa biblioteca hasta 400.000 volúmenes, era Lubna. Lubna, la llaman la Hipatia española. Era un poco como la secretaria del califa, era una gran matemática, estaba versada en todo tipo de disciplinas científicas, y su consejo iba a misa, iba a la mezquita prácticamente, porque se atendía cualquier sugerencia que tuviera que ver con la parte cultural, la parte literaria y la parte científica. Lubna, que ha pasado un poco también desapercibida, y evidentemente también le influyó Almanzor, en este caso a lo mejor precisamente para que hiciera la selección de aquellos libros que a lo mejor había que expurgar, me imagino que con los lamentos de esta mujer. Pero bueno, el hecho es que efectivamente tiene razón, y siempre el papel de la mujer siempre ha sido un papel secundario, pero también muy, muy sensible a la hora de determinar determinadas construcciones. Acuérdate que Medina Azahara, por ejemplo, de Abderramán III, siempre se ha dicho que tuvo que ver pues con ese amor que tuvo con su principal concubina. Y un poco cuando él muere, poco ya que estamos en esa fase final, para que veas un poco la algarabía que se produce en los reinos cristianos, cuando se entera, ¿no?, de que por fin Almanzor ha muerto, las crónicas son muy, muy significativas, para que veas la inquina que le tenían a este personaje dentro de esa cosmovisión del año 1000, de ese milenarismo, donde se pensaba que el fin del mundo estaba llegando. Hay una crónica de un anónimo monje de San Pedro de Cardeña, que es el cronicón burguense, donde se dice textualmente, no, lo dice en latín, pero lo traducimos: ha muerto Almanzor y está sepultado en los infiernos. Y en la crónica silense, que también son importantes, aunque son crónicas posteriores, pero nos dicen mucho, ¿no?, sobre esta época, en la crónica silense se dice textualmente: en el año 13º de su reino, después de muchas y horribles matanzas de cristianos, fue arrebatado en Medinaceli, gran ciudad, por el demonio, que le había poseído en vida y sepultado en el infierno. En fin, este tipo de cosas son las que se decían en los reinos cristianos, pero sin embargo el epitafio que se le pone, que además es enterrado en un lienzo fino, ya te digo, con el polvo de todas sus campañas, el epitafio hecho por sus hombres dice: por Alá, que jamás volverá a dar el mundo nadie como él, ni defenderá las fronteras otro que se le pueda comparar. Para que veas que según quien escribe la historia, así cuenta también los acontecimientos. Desde luego que sí, la historia está escrita por vencedores y vencidos, ¿no? Nunca coinciden en ese relato, cada uno lo observa y cada uno lo interpreta desde su punto de vista, defendiendo lógicamente sus intereses y lo que entiende como sus derechos, y esto es un poco la historia de Almanzor, ¿no? Hoy lo llamaríamos genocida. En aquella época pues fue un vencedor victorioso, para otros un criminal, pero bueno, hay que verlo en ese contexto del siglo X a caballo, ¿no? Y con la llegada de ese año 1000 tan terrible para la cristiandad, ¿no? Y la idea de esa venida del fin de los tiempos. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nos ha sido un placer, como siempre, Nacho, y aquí nos vemos para la próxima semana, bien engrasado nuestro cronovisor. Señor Edison, un hombre con una maleta pregunta por usted. Dice que se llama Nikola Tesla. Hágale pasar. Tome asiento, por favor. Así que es usted Tesla, el serbio que viene de París. Sí, señor. Es un placer conocerle. Bachelor me habló de usted. Y viene con la maleta, como si acabara de llegar en el último barco. Pues en realidad sí, señor. Acabo de llegar de París. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. La entrada inicial estadounidense a la línea Sigfrido se hizo al sur de Aquisgrán.
Los 2 comandos de combate de la tercera división acorazada pensaban atacar el noreste, cerca de la ciudad alemana de Röttgen. Una vez que los tanques entraran, continuarían el avance hasta Stolberg, mientras la primera división de infantería se desviaría hacia la izquierda para capturar el terreno elevado al este de Aquisgrán, y la novena de infantería avanzaría hasta el bosque de Hergen para asegurar el flanco derecho del séptimo cuerpo. El 12 de septiembre, los comandos de combate A y B empezaron su avance hacia la línea Sigfrido. Gracias al apoyo de los tanques, al avance de la infantería para flanquear los fortines y búnkeres, y a la limpieza de obstáculos por parte de los ingenieros, los estadounidenses empezaron a atravesar la zona fortificada. Durante 4 días de combate, la tercera acorazada avanzó una media de 3 kilómetros al día, forjando su camino a través del cinturón defensivo. Escuchábamos un fragmento de un documental de Canal Historia, Grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial, en donde se nos presentaban los antecedentes de una de las batallas que, como vamos a descubrir ahora en los próximos minutos aquí en Ser Historia, pues empezó a cambiar, ¿no?, la historia de la Segunda Guerra Mundial y empezó a acorralar al nazismo, al partido nazi en Alemania, pues cruzando y conquistando una de las ciudades más importantes de esa mítica Alemania imperial, ¿no? El lugar en donde Carlomagno y otros monarcas de la historia de la corona alemana habían sido coronados, y desde luego desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista moral, pues una derrota muy importante para los alemanes, ¿no? Me estoy refiriendo a la batalla de Aquisgrán. Este es el trasfondo que hay alrededor de la última novela de nuestro invitado, David López Cavia, que ha estado ya en otras ocasiones con nosotros y acaba de publicar en Círculo Rojo Nunca quiso ser un héroe. David, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, ¿qué tal, Nacho? Es un placer estar aquí para hablar de una batalla especialmente cruenta pero breve, y con un valor emocional y simbólico muy importante. Desde luego, ¿no? Porque fue cruenta, apenas 3 semanas, ¿no? 20 días, del 1 al 21 de octubre del año 1944. ¿En qué momento? Bueno, sabemos que la guerra acabó después, en el 45, pero ¿en qué momento estaba la Segunda Guerra Mundial cuando tuvo lugar, ¿no?, la batalla de Aquisgrán? Bueno, en un principio los aliados vienen de una fase en la que no paran de cosechar victorias, ¿no? Digamos que se presentan a las puertas de Alemania ebrios de victoria, ¿no? Porque han vencido en Normandía, han desfilado triunfalmente por las calles de París, los alemanes han huido en desbandada hacia su patria, y parece que hay un ambiente de triunfalismo en el que dicen, bueno, pues la guerra se va a acabar antes de Navidad. Nada más lejos de la realidad. Al llegar a las fronteras alemanas se topan pues con una resistencia encarnizada. Los alemanes están, pues como por decirlo de una manera coloquial, juegan en casa, ¿no? Y están decididos, están resueltos a defender cada centímetro de su país. Y bueno, ya no solo eso, sino que la climatología empeora, el tiempo se vuelve frío y lluvioso, las líneas logísticas de los aliados están demasiado extendidas, no les llegan los suministros a tiempo. Tenemos ahí frases del general Patton que llegó a decir: mis hombres pueden comerse los cinturones, pero mis tanques necesitan gasolina. Hay momentos incluso en los que, digamos, van a tener que echar manos de las raciones de emergencia a los soldados estadounidenses. Y bueno, todo esto se debe a que los suministros llegan desde las lejanas playas de Normandía, y bueno, pues además el sistema ferroviario francés está destrozado por los bombardeos, por los bombardeos que ha sufrido durante la campaña de Normandía. Y a todo esto, pues también la brutalidad de los combates hace que la moral del soldado aliado pues se derrumbe y que proliferen los casos de fatiga de batalla, de neurosis de guerra, pues como te digo, por la brutalidad de los combates y por la falta de descanso. Hay que pensar, claro, que Alemania, ¿no?, se estaba agazapando, ¿no?, en su propio terreno, ¿no?, como decías ahora, David, que jugaba en casa. Y además no era el único frente, ¿no? Y de momento parecía que aguantaba bastante bien, ¿no? Porque todavía quedarán muchísimos meses hasta que se llegue a Berlín.
pero había diferentes frentes, ¿no? Aparte de este de Aquisgrán, pues más en el frente oriental, había otros lugares, ¿no? Que también marcaban un poco la propia defensa de Alemania. Efectivamente, Nacho. Digamos que el panorama que se le presenta a la Alemania del otoño de 1944 es tenebroso. Están pues al borde del abismo, ¿no? El régimen nazi se está, digamos, medio tambaleando. Se ve que esto se está descomponiendo y que no aguanta, ¿no? Tenemos que, aparte de mantener una amplia línea del frente en Europa Occidental, desde el norte de Holanda hasta, por lo que te digo, hasta la frontera con Suiza, tienen otro frente abierto en el sur, en Italia. Digamos que los soviéticos los han expulsado de Rusia y ya se han plantado en Polonia. También en la zona de los Balcanes y demás, pues también les consiguen abrir una brecha enorme, ¿no? Sobre todo cuando destrozan al sexto ejército alemán en Rumanía. Y ya no solo eso, sino que encima están manteniendo guarniciones, digamos, de manera improductiva en enclaves como Noruega, ¿no? Sin embargo, pues leyendo un libro de Max Hastings, uno de los mejores historiadores de la Segunda Guerra Mundial que hay ahora mismo, revisaba un poco cuál era el estado de la moral alemana, y las encuestas, una especie de encuestas internas que hicieron, pues digamos que venían a revelar que la gran mayoría de los soldados alemanes aún seguían creyendo que a esas alturas que todavía incluso se podía ganar la guerra, o había otros que decían por alargar la guerra todo lo que podáis, porque cuando llegue la paz esto va a ser terrible para Alemania. Claro, una de las preguntas que me he hecho en muchas ocasiones es si verdaderamente los alemanes eran conscientes de que combatiendo solos contra el mundo no iban a conseguir nada, ¿no? Claro, comentas, ¿no? Quizás hay que estar ahí, ¿no? En el frente de batalla y claro, quizás no tienes información de los datos de lo que está ocurriendo en otros lugares, pero los soldados cuando hacían esas reflexiones eran conscientes de que, bueno, pues quizás 5 o 6 meses, 7, 1 año o 2, pero que iban a perder. La verdad que, claro, digamos que cada soldado se ocupaba un poco de su sección del frente. Entonces, claro, pues igual estaban, digamos, más desconectados de una visión global, de una visión de conjunto de la guerra, aunque sí que es verdad que se empezaban a ver ya bastantes evidencias de que Alemania estaba perdiendo la guerra, porque, pues bueno, sus ciudades estaban siendo arrasadas desde el aire, digamos que empezaba a haber escasez de alimentos, se estaba, bueno, ya incluso en los compases finales de la guerra, un poquito ya después de Aquisgrán y demás, se va a ver que los alemanes están, digamos, por decirlo también de una manera coloquial, están rebañando el plato y están recurriendo a viejos e incluso a niños para hacer la guerra, ¿no? Entonces, pues bueno, el abismo se ve, ¿no? Y claro, cada vez, por mucho que se esfuercen la maquinaria propagandística nazi en ocultar esto, cada vez pues se ve que están combatiendo en enclaves, en zonas, en ciudades o en zonas geográficas más próximas de sus propias fronteras. Entonces, esto, digamos, el deterioro, el desgaste era innegable, ¿no? Porque cada vez, entre otras cosas, simplemente porque cada vez tenían menos que comer, ¿no? Tenían menos que llevarse a la boca. Uh-huh. Lo escuchábamos en el corte, antes de Canal Historia, hablando de esa línea Sigfrido, ¿no? Que es uno de los frentes, ¿no? Mejor protegido, ¿no? Quizás de la defensa alemana. Pues la verdad que esta es la última gran digamos, fortaleza, la última gran defensa que tiene Alemania en el frente occidental. Y bueno, pues digamos que Hitler un poco pretendía esconderse detrás de esta línea o mantener a los aliados pues en este límite, en la línea Sigfrido. Que bueno, esto aquí, la verdad que los recursos que se movilizaron para esta gran fortificación pues son increíbles, ¿no? Porque con los datos en la mano, Nacho, estamos hablando de más de 3,5 millones de metros cúbicos de hormigón. Se requirió el 40% de las hormigoneras del país, el 60% de los compresores, y costó más de 1.000 millones de Reichsmarks de la época. Que todo ello incluso llevó a protestar a Hjalmar Schacht, que llegó a quien tiempo atrás pues fue ministro de Economía en la Alemania nacional socialista, ¿no? Vale, va a haber como vemos, hay un despliegue colosal de recursos para erigir esta serie de fortificaciones.
y la verdad que les va a costar muchísimo a los aliados superar pues toda esta red de fortificaciones, de alambradas, de obstáculos anticarro, porque tengamos en cuenta que, digamos, los aliados se plantan en las fronteras alemanas más o menos en septiembre del 44. Pues ten en cuenta que hasta marzo del 45 no consiguen cruzar el Rin y adentrarse masivamente en Alemania. Entonces van a ser unos meses de muchísima agonía en el frente occidental, y donde los avances se van a estancar, y lo que te digo, con unas condiciones climatológicas durísimas, barro, lluvia, frío, nieve, lo que va a hacer todavía pues más miserable la existencia del soldado. Además, lo decía yo al comienzo, ¿no? Esta batalla de Aquisgrán, solo con el nombre, pues tiene mucho empaque, ¿no? La fuerza simbólica y casi mágica de una ciudad que había sido el lugar de coronación de los reyes en el imperio, en el antiguo imperio alemán, y claro, era pues un daño bastante grande en la moral, ¿no? de los alemanes cuando finalmente cayó. Efectivamente, Nacho, estamos hablando de una ciudad, la primera por tamaño de población ya era una ciudad importante, 165.000 personas. Bien, es verdad que van a quedar 20.000 cuando comience la batalla, 20.000 civiles atrapados en esta tragedia, y claro, 32 monarcas que habían sido coronados en Aquisgrán. Estamos hablando de una ciudad que había sido capital del Sacro Imperio Romano Germánico entre el 813 y el 1531. Entonces, pues aquí el valor simbólico, el valor histórico es brutal. Y de hecho, había sido capital del Imperio de Carlomagno, y Hitler, que consideraba a Carlomagno uno de sus antecesores espirituales, pues no quería dejar caer la ciudad fácilmente. Es más, quería hacer de Aquisgrán una especie de ciudad fortaleza que fuese un ejemplo para las demás ciudades alemanas, ¿no? O sea, prefería, digamos, que una ciudad histórica quedase reducida a un erial que entregarla fácilmente. Tenía que ser, como te digo, pues un ejemplo para las demás ciudades alemanas, porque si veían que Aquisgrán caía fácilmente, Hitler temía que la moral alemana se desplomase de golpe. Precisamente eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Hitler, quizás el miedo, ¿no? Y lo que hizo que se pusiera todo a la carne en el asador para defender pues con uñas y dientes la ciudad de Aquisgrán, es que, aunque quizás él no lo reconociera, la caída de Aquisgrán anunciaba la derrota más o menos a largo o corto plazo de la guerra, ¿no? Así es, Nacho. De hecho, por ejemplo, el mariscal von Rundstedt, que era el comandante en jefe en el frente occidental, pues admitió que cuando se aproximan las tropas estadounidenses a Aquisgrán, que Alemania nunca, a lo largo de la guerra, nunca antes se había enfrentado a un peligro tan grave, ¿no? Y bueno, ya el nivel de fanatismo que se imprimía, ¿no? por parte de los jerarcas nazis, pues era increíble, y del propio Hitler o de Heinrich Himmler, que amenazaban pues a las tropas alemanas con su ejecución en caso de desertar, y ya no solo con la propia ejecución de los desertores, sino con la ejecución de sus familias. De ahí que, por ejemplo, el coronel Gerhard Wilk, que era el comandante de la guarnición de Aquisgrán, pues no se atreviese a rendir Aquisgrán en primera instancia por temor a las represalias que podía sufrir su familia, ¿no? Y bueno, pues por ello pues empleó toda clase de recursos para defender esta ciudad. Como te digo, tropas de segunda clase, cualquier cosa valía. Incluso, bueno, en el frente occidental, ya no en Aquisgrán, pero en el frente occidental te encontrabas tropas de Europa del Este, georgianos, polacos, rusos, bueno, soldados de la procedencia geográfica más variopinta, ¿no? Y todo con tal pues de mantener las fronteras del Reich en un momento de una situación pues apuradísima. Uh-huh. Uno de los personajes que tú tratas en tu novela, el sargento Thomas Russell, claro, marca un poco el reflejo de lo que se debía de sentir, ¿no? en aquella época y en aquellos momentos, en una guerra cruel que saca lo mejor y lo peor del ser humano, y también convierte a muchos en héroes, ¿no? Aunque no quieran ser, ¿no? En el sentido de que, claro, entiendes que cualquier aspecto bélico, cualquier aspecto negativo, ¿no? Pues tienes que reponerte enseguida, ¿no? A esas circunstancias,
contravenir las circunstancias, valga la redundancia, en tu favor y bueno, pues y llevar a cabo pues circunstancias y actividades, hechos que en la vida normal jamás harías, ¿no? Pero que claro, las circunstancias son otras, ¿no? Es lo que hace que haya villanos y héroes en todas las guerras. Pues una circunstancia tan extrema como un conflicto bélico, al final, como tú bien señalas, ¿no? Saca lo mejor y lo peor del ser humano. En este caso, el protagonista de la novela, que es el sargento Thomas Russell, digamos que su historia está inspirada en hechos reales, está inspirada en el capitán Bobby Brown, el capitán Robert Brown, de la Primera División de Infantería de Estados Unidos, que fue la unidad encargada de conquistar esta ciudad de Aquisgrán. Y bueno, pues este hombre, Bobby Brown, lo que hizo al asaltar una de las colinas próximas a Aquisgrán, pues claro, vio a sus hombres que estaban sufriendo pues unas bajas terribles y les dijo que no quería que ellos cometieran un acto de suicidio, que él se ocupaba de ello. Y entonces el capitán Bobby Brown lo que hizo fue él en solitario cargar colina arriba, y lo que te digo, él en solitario pues destruyó 3 búnkeres y por ello le condecoraron con la medalla de honor del Congreso. Parece una historia increíble, ¿no? Pero fue así. La verdad es que pues muchas veces estos conflictos pues dan lugar a situaciones increíbles y hay muchas formas de heroísmo, no solo bajo el fuego, ¿no? Sino también pues ayudando a otras personas, mostrando pues un comportamiento humanitario, ayudando a los demás. Entonces no solo en la línea del frente, sino pues hay casos de verdaderos héroes, de médicos o de sanitarios, ¿no? Como Desmond II, que en la batalla de Okinawa pues salvó a muchos de sus compañeros y no pegó ni un solo tiro en combate, ¿no? Entonces, como te digo, hay muchas formas de hacer las cosas bien. Aún así, en tu novela, el trasfondo, ¿no? de la muerte y de la destrucción que conlleva cualquier guerra, nunca quiso ser un héroe. David, bueno, pues es que es algo inevitable, ¿no? Y el final precisamente de la contienda, la ciudad de Aquisgrán acabó pues completamente destrozada, ¿no? Se calcula, ¿no? Que casi entre el 80 y el 90% de los edificios que había en la ciudad fueron destruidos, algunos pues monumentos, ¿no? Con una trascendencia cultural y artística increíble, 5.000 prisioneros alemanes y en definitiva, bueno, pues un paso más hacia la derrota de Alemania, pero también un paso menos para la humanidad, ¿no? Efectivamente, a la tragedia humana que supone esto, porque 20.000 civiles quedaron atrapados en un combate urbano de alta intensidad, pues hay que añadir la atrocidad cultural. Por ponerte un ejemplo, la catedral de Aquisgrán, donde reposaban los restos del emperador Carlomagno, entre otras cosas, pues sufrió los efectos de los bombardeos y sus vidrieras, pues digamos que quedaron hechas añicos literalmente. Bueno, uno de los estudios de los que eché mano, de los que consulté en cuanto a devastación de la ciudad, cifraba en un 83% el porcentaje de casas destruidas o dañadas por la guerra. Estamos hablando, bueno, en fin, manzanas enteras arrasadas, lo que era una ciudad próspera, igual no con el nivel de desarrollo industrial de la cuenca del Ruhr, pero sí con un buen nivel de desarrollo industrial, pues arrasada, ¿no? Era una ciudad pues donde, digamos, veraneaban pues gente de alto poder adquisitivo, con sus aguas termales desde la época de los romanos eran muy famosas porque se decía que tenían propiedades medicinales, o incluso el Hotel Palace Willenhof, que es donde el coronel Wilk establece su cuartel general para la defensa de Aquisgrán, pues ese tiempo atrás había sido casa de campo del Kaiser, ¿no? Entonces vamos a ver cómo una ciudad próspera pues queda arrasada, y lo que te digo, ya no solo eso, sino el después, ¿no? Las consecuencias. De hecho, los aliados pues van a poner en práctica sus políticas de ocupación, ¿no? En la Alemania de posguerra se van a poner en práctica, o se va a hacer un pequeño laboratorio en Aquisgrán, imponiendo pues toques de queda, prohibido llevar cámaras fotográficas, prohibido incluso criar palomas. De hecho, incluso se les recortaban las alas a las palomas
para que no se enviasen mensajes, ¿no? Cosas muy curiosas. O incluso también, digamos, los servicios de contrainteligencia y contraespionaje, pues, digamos, cribando a la población para detectar posibles espías o nacionalsocialistas acérrimos entre la población local. Claro. Ya como última pregunta, David, se me ocurre, ¿no? Había muchos desertores, imagino que habría muchos alemanes también que no querrían este escenario bélico, ¿no? ¿Cómo se tomaron los alemanes la llegada de los aliados? Hombre, en un principio, pues claro, la llegada de los aliados significaba la destrucción de la ciudad, la destrucción de sus negocios. Entonces, pues digamos que con bastante pesar, aunque también estaban bastante hastiados de los jerarcas nazis. Por ejemplo, en el caso de Aquisgrán, los primeros en abandonar la ciudad pues fueron los jerarcas nazis, a los que despectivamente se les denominaba faisanes dorados. Pero sí que es verdad que digamos que la ocupación fue dura porque, como te digo, se impusieron bastantes restricciones y muchas veces pues los soldados estadounidenses, bien es cierto que procedían de una sociedad democrática y se conducían en la medida de lo posible con unos valores democráticos, pese a proceder de lo que te digo, de una sociedad democrática, pues digamos venían fogueados, venían de sufrir unos combates bastante intensos y digamos que tampoco estaban libres de pecados, si me permites la expresión, porque los soldados estadounidenses también pues digamos cometieron saqueos o incluso pues también llegaron incluso a ejecutar prisioneros. Por ejemplo, esto pasó bastante en la batalla de las Ardenas. Entonces, pues no siempre fue ejemplar el comportamiento de los soldados aliados y además una ocupación pues venía, como te digo, con unas restricciones a la vida cotidiana bastante importantes. Toda esta historia y mucho más vamos a poder descubrir en la nueva novela de nuestro invitado David López Cavia, publicada por Círculo Rojo, Nunca quiso ser un héroe. David, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Siempre es un placer, Nacho. Madre, se rumorean cosas sobre usted, dentro del convento y fuera de Ávila. No se deje llevar por las habladurías, María. Usted y yo sabemos que en este convento entra y sale demasiada gente. Es usted famosa, madre. La fama nunca ha de ser el camino, Sor María. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Esta temporada inaugurábamos una nueva sección dedicada a la historia de las palabras, ¿no? Algo tan cotidiano, algo tan personal que cada cultura, cada civilización a lo largo del tiempo pues ha dado un sentido diferente, ¿no? A esos sonidos, a esas palabras, como digo, y nosotros en castellano, como hispanohablantes, castellanohablantes, pues tenemos una riqueza enorme porque a lo largo de la historia, en definitiva, pues hemos tomado referencias no solamente del latín, ¿no? Que quizás es lo más conocido, también del griego, también del árabe, también del hebreo. Hay infinidad de impregnaciones, ¿no? Lo que hace que nuestra lengua sea tan rica, tan plural y tenga tanta historia detrás. Precisamente de esa historia de las palabras, en esta nueva sección, en esta temporada que llevamos a cabo, pues queríamos retomarla, ¿no? En esta ocasión, de nuevo con José Luis Díaz Prieto, que yo bauticé en otras entregas como nuestro palabrista. José Luis, una vez más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues muchas gracias, Nacho, y encantado de ser considerado el palabrista. Me parece una definición muy bonita porque las palabras son hermosas, ¿eh? Claro desde luego que sí, tú eres abogado, eres publicista, pero bueno, en este caso
te presentas como palabrista y nos traes una palabra que se utiliza muchísimo, hoy lo utilizamos muchísimo en grandes espectáculos, ¿no? En conciertos, en partidos de fútbol, cuando hablamos de ovación, ¿no? Que es ese sonido, ¿no? que genera el gran público cuando está ovacionando, valga la redundancia, al cantante, al artista, la persona que está ahí en el centro del escenario, ¿no? Sí. Bueno, hay que decir primero que no solo buscamos la historia de las palabras, sino las palabras con historia, es decir, palabras que nos permitan viajar, como hacéis con Jesús Callejo, con el cronovisor, nos permitan viajar a algún punto de la historia, ¿no? En este caso, ovación es una palabra que nos lleva a la antigua Roma, ¿no? Sobre todo, bueno, pues a la Roma republicana principalmente, pero en fin, a la antigua Roma, tanto la Roma republicana como la imperial, porque era un mundo, el mundo romano, en el que los honores eran importantísimos, ¿eh? De hecho, a la política, fíjate, le llamaban cursus honorum, la carrera del honor, ¿eh? Así que para ellos el honor era importantísimo. Sí, el cursus honorum era como cuando tú mandas ahí se me ha ido el nombre ahora en castellano, un currículum, efectivamente, ¿no? Un currículum, se me había ido totalmente la palabra, el cursus honorum. Yo recuerdo en epigrafía romana, cuando lo estudiaba en la carrera, el cursus honorum, ¿no? Todos los cargos. Era la carrera que había hecho alguien, claro, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. Y los más merecedores de los honores en Roma eran claramente, lo podemos imaginar, ¿no? Los generales, los jefes militares, ¿no? Así que a los jefes militares, y ahora vamos a ovación, a la palabra, ahora enseguida llegamos, paciencia, a los jefes militares les agasajaban con una cosa que llamaban triunfos, tal cual, los triunfos, ¿no? Entonces los triunfos eran unas ceremonias que se hacían para el general victorioso cuando retornaba, ¿no? Pero en fin, generalmente volvían, Vercingetorix, César, volvían con el caudillo vencido detrás, en fin, era toda una procesión con una serie de normas, ¿no? Y eso eran los triunfos, y conseguir un triunfo para un general era algo increíble, importantísimo, ¿no? Pero había diferentes tipos de triunfo. Estaba el triunfo propiamente dicho, que implicaba una serie de características, como por ejemplo, pues sacrificar un buey, colocar una corona de laurel encima del militar, llevar detrás arrastrado al general vencido, pero eso solamente era para los grandes victorias en guerra declarada y que hubiesen supuesto más de 5.000 muertos. Si el general ha matado a más de 5.000 enemigos, le dan un triunfo. Qué fuerte, no. Sí. Entonces, sí, es curioso. Sin embargo, bueno, había otro tipo de victorias más pequeñas, sin guerra declarada, tal vez unos rebeldes, no se habían matado a 5.000 enemigos, y entonces a eso se les daba un triunfo menor, que recibía el nombre de ovatio. Ovación, podríamos traducir. ¿Y por qué se llamaba ovatio? Bueno, pues porque entre las diferencias de la ovatio respecto al triunfo, había la diferencia más importante era que no se sacrificaba un buey, sino una pobre ovejita. Había otras diferencias, por ejemplo, en el triunfo el general se le permitía que llevase una corona de laurel, pero en la ovatio la corona podía ser de mirtilo, ¿no? Y bueno, en el triunfo tocaban trompetas, pero en la ovatio se tocaban flautas. O sea que era una especie de una clase inferior de honra al general, ¿no? Y evidentemente se aplaudía, como es lógico también. De tal forma que al final la palabra ovatio se va refiriendo no tanto al triunfo menor, porque esto ya no lo hacíamos más adelante, sino se va refiriendo al hecho de aplaudir, ¿no? Así que es muy curioso porque podríamos decir que cuando, no sé, en el Parlamento están aplaudiendo en el Congreso, pues yo, Nacho, creo que habría que decirles que deberían sacrificar una pequeña ovejita para hacer más coherente, más ovina la ceremonia. Porque de ahí viene un poco la raíz, ¿no? Ovatio, claro, viene de lo que es ovino, ¿no? Ovis es oveja en latín, entonces la ovatio era sacrificar una oveja en honor del general victorioso, ¿no? Entonces, esa es la definición. Y bueno, aún hoy se dice que alguien tiene un comportamiento ovino, no sé si cuando se aplaude el comportamiento es ovino o no, pero ahí veo una interesante relación entre palabras, ¿no? La ovación, lo ovino, la ovatio latina, la oveja, el comportamiento ovino. Me parece que a veces las palabras crean interesantes relaciones entre sí, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ovatio es una palabra que originalmente significaba sacrificio de oveja y que por una serie de evolución de las palabras y pues al final acaba significando aplauso, ¿no? El aplauso. Esa es
la palabra que nos ha llevado a Roma, a la antigua Roma y al mundo de los honores y de los aplausos. Fíjate que es curioso, ¿no?, que haya llegado hasta nosotros la referencia de ese triunfo menor. Es decir, claro, estaba pensando ahora cuando el triunfo, ¿no?, se utiliza mucho en los juegos de cartas, no tengo un triunfo. Pero en el caso de una grandísima ovación en un estadio, tal, claro, pero el origen viene de un reconocimiento menor. Es curioso que lo menor se haya solapado y se haya colocado por encima del triunfo, ¿no? Que habría que decir en un concierto no es una ovación, sino, claro, la palabra no existe, ¿no? Pero habría que decir una triunfación o algo parecido, ¿no? Y los latinos no usaban ovatio para referirse al aplauso, usaban el verbo plaudio, ¿no? Aplaudir, de aplaudir. Y de hecho, hay ciertas teorías de que los aplausos en los circos, durante los actos con las fieras y de gladiadores, que los aplausos eran para eludir, para no escuchar los gritos y los gemidos de los que estaban muriendo, ¿no? Esto es una cosa que sobrecoge un poco, pero parece que era así. Es decir, que se aplaudía fundamentalmente no al arrojo o al coraje del gladiador, sino para tapar sus gritos, ¿no? Pero no era ovatio, era el verbo plaudire, del que nosotros hemos heredado a aplauso. Ovatio era específicamente, como hemos dicho, el triunfo menor que implicaba el sacrificio de una ovis, de una pobre ovejita, y de ahí ovatio. Increíble la historia que podemos leer entre líneas, no, entre letras, ¿no?, de esta palabra ovación que ha llegado hasta nosotros y que una vez más nuestro palabrista José Luis Díaz Prieto nos ha dado a conocer. José Luis, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer. Señor Dumas, aquí el joven del que le hablé, Julio Verne. Le presento a Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, hijo. Un placer conocerle, señor Verne. Igualmente, caballero. ¿Sabe dónde podemos encontrar a su padre? Le hemos traído un manuscrito. No creo que tarde mucho. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. La figura de María Magdalena es una de las más cautivadoras de la historia del cristianismo. Se le ha achacado la posibilidad de que fuera la mujer de Jesús de Nazaret, del Mesías. Tiene ese elemento femenino que también la convierte en un elemento singular, ¿no?, a partir del cual su mención en el Nuevo Testamento, en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en contraposición a la figura de la Virgen María, bueno, pues parece que son vidas paralelas en torno a una figura, la de Jesús, convirtiéndose casi en ese otro platillo de la balanza para buscar un equilibrio, el equilibrio humano, ¿no?, que desde el comienzo de los tiempos hombres y mujeres hemos tenido en ese sendero de la vida y en definitiva de la historia. No es la primera vez que hablamos de María Magdalena aquí en Ser Historia, y en esta ocasión nos hemos acercado a hablar con Óscar Fábrega. Óscar Fábrega acaba de publicar con Almuzara un libro que recomendamos desde aquí, Historia desconocida de María Magdalena. Y lo hemos hecho en el marco del primer Congreso de Misterio e Historia de Valencia, que se celebró en esta ciudad, pues el mismo fin de semana en el que comenzó la Dana. Tuve la oportunidad de estar allí, un fin de semana con un clima soleado espectacular, y esa misma noche del domingo comenzó el desastre, ¿no? Nadie lo podía prever, pero bueno, pudimos disfrutar de Valencia, y desde aquí todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo a todos los amigos valencianos que nos escuchan desde allí. Insisto, la figura de María Magdalena es una de las más cautivadoras de la historia del cristianismo primitivo, y esto es lo que nos ha contado sobre esta extraordinaria mujer Óscar Fábrega, autor de este libro, Historia desconocida de María Magdalena. Óscar Fábrega, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bienvenido, es un placer volver a estar aquí contigo, Nacho. ¿Quién fue María Magdalena? Brevemente, a modo de introducción.
Qué complicado eso de brevemente para mí. A ver, fue un personaje destacadísimo en los evangelios porque tuvo un papel especialmente relevante en los momentos fundamentales de lo que sería el posterior cristianismo. Ojo a esto de posterior. ¿Por qué? Porque fue testigo presencial junto a otras cuantas mujeres, y siempre aparece ella nombrada como la primera de ese grupo de mujeres, tanto en la crucifixión como en el momento de la sepultura de Jesús, como en el hallazgo de la tumba vacía. Ojo, fíjate que te he dicho el hallazgo de la tumba, no la resurrección, que eso es probablemente un mito posterior. En esa idea, en la muerte y resurrección de Jesús, o por lo menos el hallazgo de la tumba vacía, se fundamentó el posterior cristianismo a partir de Pablo de Tarso. Es decir, eso es el epicentro del cristianismo. Curiosamente, en el primer evangelio, que es el evangelio de Marcos, la aparición, la entrada en escena de María Magdalena se produce sin que se explique quién es el personaje. Algo que es realmente llamativo, ¿no? ¿Por qué? ¿Esta mujer de dónde sale? Y hay que tener en cuenta además que esto sucede después de que los apóstoles hubiesen huido. Algo muy llamativo, es decir, las que permanecen fieles sin miedo a que las atrapen son las mujeres con María Magdalena a la cabeza. Por lo tanto, tuvo que ser alguien muy importante en el cristianismo primitivo. Tanto como para que, fíjate, hay una cosa que a mí me da mucho la atención, y es que una mujer en el siglo I no podía ser testigo en un proceso judicial, en el mundo judío, claro. Sin embargo, Marcos, que fue el evangelista más antiguo, eligió a mujeres como testigos de estos hechos trascendentales en la historia de Jesús. Por lo tanto, eso de algún modo nos puede funcionar como criterio para decir, probablemente sea histórico. Porque si alguien se hubiese inventado esto, no hubiese colocado a mujeres. De hecho, fíjate, eso es lo que hizo el cuarto evangelista. Colocó a un hombre ahí, como para dar legitimidad a ese testimonio, ¿no? Pero ya está, los evangelios no dicen nada más de María Magdalena. Ni los evangelios, ni los Hechos del Apóstol, ni ninguna carta más. Y ni siquiera la literatura apócrifa apenas desarrolló el personaje. Fíjate una cosa interesante. En el Nuevo Testamento aparece 13 veces María Magdalena, y sin embargo, Judas, por ejemplo, que es el infame, el malo de toda esta historia, aparece en 22 ocasiones. Eso dice mucho de hasta qué punto el personaje, por el motivo que sea, fue ninguneado. Claro, fíjate, yo he tenido la posibilidad de estar varias veces en Israel, una de ellas en Magdala, ¿no? Estuve con esta excavación un tanto particular en los legionarios de Cristo. A mí me llamó la atención, ¿no? Personajes nacidos en este emplazamiento: Flavio Josefo, que yo tenía entendido que había nacido en Jerusalén, pero bueno, lo plantaban ahí, y María Magdalena, ¿no? Realmente sabemos muy poco, ¿no? de esta mujer, de su vida, del nacimiento. Se identifica con Magdala, ¿no? Podemos intuir que sí, pero tampoco está muy claro, ¿no? No está nada claro. A ver, hay una anomalía con esto. Cuando todas le llaman María la Magdalena, o el único que cambia en su descripción en Lucas, que la describe como María llamada la Magdalena. Lo cual quiere decir que puede ser un gentilicio, que es lo que se ha dado por hecho, pero igual no. Igual es un apodo que se debe a un epíteto que se corresponde a otra cosa, ¿no? Hay que tener en cuenta que Magdala no aparece, aunque hay una ciudad que existe, o sea, que existía en el siglo III más o menos, hoy en día es Al-Mikdal o Magdal, según queramos, no hay evidencia que existiese en esa época. Fray Josefo, por ejemplo, no la menciona una ciudad que se llama Tariquea, que se da por hecho que puede ser, pero no está claro que sea realmente esa ciudad. Y de hecho esas ruinas que tú comentas, que es donde está el de Magdala Center de los Legionarios de Cristo, está a 2 kilómetros al sur de la ciudad de Magdala. Está muy cerca de la torre, porque lo que sí hay que tener en cuenta es que Magdal, ya sabemos que en hebreo, en arameo, incluso en árabe, no se pronuncian las vocales. Por lo tanto, esa forma sí que sabemos que significa torre. Pero parece ser más bien que significa torre en un sentido, no en el sentido literal de torre, sino como adjetivo. Es decir, sería algo así como María la Torre, pero en el sentido de torre como algo grandioso, magnificente, algo así. De hecho, en arameo sí que existe un adjetivo que es magadela. Y se entiende, y yo soy los que defiende esa postura, que probablemente se refería a eso, no a un gentilicio. Ese era el epíteto. Claro, si eso fuese así, es muy llamativo, porque esta es la única mujer que aparece en todo el Nuevo Testamento que tiene un epíteto. El resto de mujeres, incluida la madre de Jesús, se relacionan o con su marido o con sus hijos. María la madre de Jacobo, María la de los Zebedeo, María la madre de Jesús. Porque esta mujer, aunque fuese el gentilicio, también sería anómalo, porque apenas hay hombres a los que se defina con su gentilicio. Excepto precisamente Jesús de Nazaret, algo que, como bien sabes, tampoco está claro que corresponda con un gentilicio, ¿no? Probablemente sea otro el motivo, y yo apunto, a nivel teórico, no tengo ninguna evidencia que la vale, que realmente se refiere a un epíteto relacionado con su importancia dentro del movimiento de Jesús. La figura de María Magdalena siempre en tradición muy posterior, ¿no?
se la ha identificado con un aspecto pues muy peyorativo, de una prostituta, intentando quitar esa importancia que tú manifestabas al principio, ¿no? En esta charla que estamos teniendo contigo, Óscar. Y ¿cuándo nace, ¿no? ¿Cuándo nace esa idea de intentar tergiversar o convertir en prostituta a una mujer tan importante en el relato de los últimos días de Jesús del Nuevo Testamento? A ver, la culpa la tuvo sobre todo un papa, Gregorio I el Magno, que fue el que, fíjate que Pito te lo estableció con qué mala leche, que es beata peccatrix, castísima meretrix. Es decir, beata pecadora, castísima prostituta. O sea, es una contradicción, pero ese es el mensaje que querían dar. Que incluso una mujer siendo prostituta, que es lo peor que una mujer podía ser, tanto para los judíos como para los cristianos del siglo V o VI, fue redimida por Jesús y fue aceptada en su seno. Era el ejemplo perfecto que querían dar con ello. Pero claro, ¿de dónde sale esto? Porque, como te he dicho, cuando Marcos introduce al personaje no dice quién es. Ninguno de los otros lo hace. Y el único que mete algo de información es Lucas, precisamente, que es el que dice en un famoso versículo que aparece en el capítulo 7, que dice que María Magdalena, junto a otras mujeres, seguían a Jesús, y a esas mujeres habían sido liberadas de demonios que tenían en su interior. Y ella, María Magdalena, de 7 demonios. Pero justo antes de ese episodio, del episodio 7 de Lucas, hay otro episodio en el que se cuenta la famosa escena de una, Lucas la llama pecadora pública, que se da por hecho que es prostituta, pero podría ser otras muchas cosas en el mundo judío del siglo I. Una pecadora pública que se une al grupo de Jesús, que está cenando en casa de un tal Simón el fariseo, y que esta mujer le derrama un perfume muy caro de nardo en los pies de Jesús, lo seca con su cabello y recibe el apercibimiento de los discípulos que están allí por haber empleado ese dinero en gastárselo en un perfume tan caro en vez de dárselo a los pobres, ¿no? Pero claro, esa mujer no es María Magdalena, no hay nada que indique que sea ella. Lo único que pasó es que la mencionan justo después y dieron por hecho los primeros exegetas cristianos que se refería a ella, pero no hay nada que indique que sea ella. Eso es muy llamativo. De hecho, fíjate, también la confundieron a María Magdalena, la asimilaron con otro personaje que también hizo algo parecido en el resto de evangelios, que es María de Betania, la supuesta hermana de Lázaro de Betania, que también unge a Jesús. Lo que pasa es que, a diferencia de esta pecadora pública de Lucas, sí que lo que parece hacer María de Betania es una, ¿cómo te diría?, es una unción monárquica simbólica, porque lo que hace es derramarle ese mismo perfume muy caro, pero por la cabeza. Y eso sí que tiene que ver ya con cómo se ungían a los reyes de Israel. Y además, eso es muy curioso porque eso en todos los evangelios, excepto en Lucas, eso aparece justo antes del momento de la traición de Judas. De hecho, eso parece ser la explicación de la traición de Judas. De algún modo a Judas ese ritual no le mola, no le parece lícito. Y eso es lo que le lleva a traicionarle. Seguramente porque él esperaba que se proclamase rey de Israel realmente, no de un modo simbólico como estaba haciendo Jesús, ¿no? La tradición relaciona a María Magdalena con la pecadora pública de Lucas y con María de Betania. Y de ahí se dio ya por hecho que había sido una prostituta con una vida licenciosa previa. Y además esa tradición, a partir de Gregorio Magno, se desarrolló de una forma brutal en la Edad Media, hasta el punto de que el siguiente paso fue convertir a María Magdalena en penitente. Es decir, después de seguir los pasos de Jesús, después de la muerte de Jesús, después de, según las tradiciones que dicen que estuvo en Francia o estuvo en Éfeso, estuvo en varios sitios, se acabó convirtiendo en una eremita que se instaló en una cueva a vivir una vida penitente, dando por hecho que había sido una pecadora que tenía que hacer penitencia por sus pecados, pero no hay nada que indique eso ni que permita defenderlo. Es decir, esto es un gran error, hasta el punto de que, fíjate, en 1969, Pablo VI, durante el Concilio Vaticano II, anuló esta identificación. O sea, oficialmente la Iglesia Católica hoy en día ya reconoce que no fue una prostituta. Eso sí, 1400 y pico años después de la acción de Gregorio I el Magno. Fíjate, uno de los aspectos más llamativos, ¿no?, de la figura de la Magdalena en relación a Jesús es ese posible matrimonio, ¿no?, sí, que pudieran haber protagonizado las bodas de Caná. ¿No? Se decía que a lo mejor era el matrimonio, sí, la boda de ambos. Claro, todo esto entra un poco en ese mundo también, hay que reconocerlo, idealizado, ¿no?, de la vida de Jesús, claro, que es cierto, en el Nuevo Testamento hay muy pocos datos biográficos personales de él más allá de la vida pública, y tanto en el pasado los primeros evangelistas como nosotros hemos intentado reconstruir, ¿no? Y es también muy peligroso. O sea, pudo haber sido o no, pero está ahí, ¿no?, la idea, ¿no?, de que pudiera haber sido la esposa de Jesús. Claro, a ver, para eso es importante entender un poco quién creemos que fue Jesús, ¿no? Existe un consenso, ya sabes que en el mundo de la historia es muy difícil que haya consenso, y más en un caso tan escurridizo como este, ¿no? Pero sí que existe más o menos un consenso en pensar que Jesús,
como el que fue probablemente su maestro, Juan el Bautista, como los esenios de Qumrán, por ejemplo, como el propio Pablo de Tarso y como otros muchos judíos de la época, estaban convencidos de que el fin del mundo, entendido como ellos lo entendían, estaba a punto de llegar y que iba a llegar lo que ellos llaman el reino de Dios. Todos estos predicaban que eso iba a ser inminente. Jesús lo llega a decir a sus discípulos de que algunos de los que están ahí lo van a ver. Los esenios de Qumrán se fueron a vivir a Qumrán precisamente convencidos de esto. Y todos tienen en común algo muy importante, Nacho, que es lo que se conoce en el mundo exegético como la economía de urgencia. Es decir, si el fin del mundo va a llegar, lo que hay que hacer es propiciar que nos salvemos los máximos posibles y dejarnos de rollos. Todo lo que tenga que ver con la familia, con el dinero, con las propiedades, con la riqueza, no tiene nada, no va a valer de nada, lo que importa es esto. Jesús insta a sus discípulos, según más de una ocasión, a que hagan eso. Tú lo sabes perfectamente, cómo funcionan las sectas apocalípticas hoy en día. Funcionaban del mismo modo, una desconexión total con sus familiares, con su gente, porque lo importante es, somos los elegidos, los que nos vamos a salvar cuando lleguen las naves de Orión a rescatarnos, y el que no esté con nosotros va a morir. Dejarlo todo. Claro, de esa perspectiva cuesta creer que Jesús estuviese casado, porque ¿qué pasó? Dejó a su familia. Y claro, hay que haber dos posibilidades. Quizás estaba casado y quizás dejó a su familia. Si dejó a su familia, ¿cómo le vendes ese relato después de su muerte en el mercado de las religiones del siglo I, sobre todo en el Imperio Romano? ¿Cómo le vendes la historia de un personaje fanatizado, convencido de que el fin del mundo va a llegar, que deja a su familia y se marcha a predicar por los campos de Galilea a gritos, como si le faltaba un cartel en la mano, el fin del mundo está al caer? O no estuvo casado en ningún momento, ¿no? Mi opción es, no sabemos cómo pudo ser su vida anterior hasta los 30 años, por lo tanto puede ser que estuviese casado, pero lo que sí estoy plenamente convencido, y no hay forma de explicarlo de otro modo, es que en el momento de su vida pública él ya no tenía relaciones seguro de pareja, y si había tenido mujer la había repudiado. ¿Pudo ser María Magdalena? Sí, pero tenemos que hacer aquí un poco un galimatía. Es decir, bueno, pues quizás estuvo casado con ella, la repudió cuando se se convirtió en discípulo de Juan el Bautista, y aún así ella permaneció fiel a su grupo, y porque al fin y al cabo era su pareja, ¿no? Y quiso seguir con él porque también creía que era el Mesías que Israel esperaba, ¿no? Pero claro, ya esto es especular demasiado. Lo que sí que no tiene ningún sentido es plantear que eso es algo que se sabía y que se ocultó. Eso no tiene ningún sentido plantearlo porque no hay nadie que haya planteado eso nunca. Y fíjate, hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? El cristianismo nunca fue el cristianismo, siempre fue los cristianismos. En el Nuevo Testamento, y no hace falta irse a grupos heréticos, en el Nuevo Testamento hay 5 o 6 cristianismos distintos. Y si nos vamos a los heréticos, hay un montón, y estoy hablando del siglo I o del siglo II. Seguramente, alguno de esos, si eso hubiese sido real, si hubiese estado casado, hubiese tenido descendencia, alguno de estos le hubiese dado importancia a esa familia, lo hubiese dicho, hubiesen creído en eso. Pero es que además hay un factor también muy curioso. Sabemos que, lo sabemos por Pablo de Tarso, que es la fuente cristiana más antigua que existe antes que los evangelios, que cuando Pablo de Tarso empezó a predicar, en Jerusalén quedaba el núcleo duro de los seguidores de Jesús, que estaba compuesto por Pedro, Juan, a los que él llama las columnas de la iglesia, y por alguien que él llama Jacobo el justo, Jacobo el hermano del Señor, es decir, un hermano de Jesús. Sin embargo, Pablo se autootorga la legitimidad de que su mensaje es mejor que el de los otros porque ha llegado después y porque ha sido fruto de una revelación divina. Es decir, lo que está diciendo Pablo es que él conocía mejor a Jesús que sus seguidores, que lo habían conocido en vida, y que su propio hermano. Es más, cuando uno lee los evangelios con atención, te das cuenta de que a la familia de Jesús siempre se le tiende a menospreciar. En Marcos, por ejemplo, hay momentos en los que la familia consideran que Jesús está loco, está fuera de sí. Es decir, parece un intento de la teología paulina, de los paulinos posteriores, para legitimar su movimiento y deslegitimar el movimiento de los que lo habían conocido en vida. Por lo tanto, también cabe especular, es que esta gente no sabía que estaba casado. Si hubiesen sabido que estaba casado, pero también cabe especular lo contrario. Igual sabían que estaba casado y no quisieron entrar en eso, porque eso le podría poner en algún apuro, ¿no? Mi opinión al final un poco sobre quién fue, yo no creo que fuese su mujer, pero sí estoy totalmente convencido de que lo único que explica su rol tan importante y el ninguneo sistemático, ya sabes que para historiadores muchas veces es tan importante lo que una fuente cuenta como lo que omite. La omisión de explicaciones sobre quién fue Magdalena da que pensar de que probablemente fue un personaje mucho más importante. Y yo tiendo a pensar, y lo digo a nivel teórico, no tengo nada que me permita avalarlo, aunque para mí eso explicaría muchas cosas, que probablemente fue su discípula favorita, y que probablemente María Magdalena, después de su muerte, siendo ninguneada por el resto, tanto por la comunidad de Jerusalén como por las comunidades paulinas, montó su propia comunidad, y en esa comunidad, y esto no lo digo yo, hay varios exegetas que los plantean,
probablemente donde se escribió unos cuantos décadas después el Evangelio de Juan, que es el más gnóstico de todos, y probablemente ahí también es donde surgió el proto-gnosticismo que dio lugar a los gnósticos egipcios. ¿Por qué? Porque, como bien sabes también, en casi todos los documentos de Nag Hammadi, el principal apóstol que recibe la revelación secreta de Jesús es María Magdalena. Como pasa también en el Evangelio de Juan, el único evangelio en el que se le aparece a alguien antes que a ninguno de los apóstoles es en el Evangelio de Juan, el más gnóstico de todos, ¿no? Y a mí es idea mucho más compleja, pero me parece muy sugerente entender que quizás fue así, fue un proceso de varios siglos, varias décadas, pero quizás fuese eso, ¿no? Fíjate, ya para ir acabando, Óscar Fábregas, la idea, ¿no?, también de la figura de María Magdalena ha llegado hasta nosotros muy idealizada o desde un punto de vista romántico. El otro día te escuchaba en el podcast de La Escóbula de la Brújula, de nuestro compañero Jesús Callejo, sí, y el resto del equipo de locos de La Escóbula, hablando de ello, ¿no? Yo viví muchos años en Valladolid, conozco perfectamente el Museo Nacional de Escultura, sí, allí las figuras de Pedro de Mena, de la Magdalena penitente, y la estética, ¿no?, que nos muestra. Yo también hice varios reportajes sobre la Magdalena para Cuarto Milenio, en algunos en Aragón, algunas representaciones totalmente atípicas de una mujer desnuda, cubierta por los cabellos hasta los pies, sí, la simbología, ¿no?, y la representación, el lenguaje que se ha utilizado para representar a María Magdalena también es muy particular. Nada que ver con la representación de cualquier apóstol o de cualquier personaje contemporáneo, ¿no? Sí, así es. A ver, tiene varios iconos, varios atributos iconográficos que son esenciales, ¿no? El primero es siempre, y todo tiene que ver con su vida penitente. Una cruz, pero una cruz basta, una cruz hecha como la que haría un penitente que vive en una cueva con 2 palos. Pero casi siempre, si te fijas, esto es muy guapo, me gusta mucho matizarlo, esa cruz siempre suele tener algún brote verde o alguna flor, como diciendo que de eso es donde está surgiendo la esperanza, ¿no? Siempre también con un libro y siempre también con un cráneo, que significa, bueno, no dejan de ser eso, ¿no? Una cura humildad, ¿no?, diciendo que todos al final moriremos. Pero luego, curiosamente, existen un montón de representaciones de ella en las que aparece desnuda, con el pelo, como tú bien dices, largo, casi siempre en una cueva, y casi siempre, esto es muy curioso, con unos ángeles que la elevan al cielo. Eso es fruto de una leyenda muy posterior, que no tiene nada de histórico, que se difundió en Francia a partir del siglo XI, que defendía que María Magdalena, después de la muerte de Jesús, junto con unos cuantos seguidores más de Jesús, entre los que están, por ejemplo, Lázaro y Marta, que se creía que eran sus hermanos, San Maximín, San Cedonio, algunos más, llegaron hasta Marsella, hasta la Costa Azul francesa. Todos estuvieron predicando por la zona, María Magdalena también, e incluso llegó a hacer algún milagro, hasta que finalmente se acabó instalando en una cueva, en la cueva de la Grotte de la Saint-Baume, que está hoy en día a unos 40 kilómetros al norte de Marsella, donde estuvo 30 años viviendo como anacoreta, hasta que finalmente pues falleció, ¿no? Claro, esos 30 años que estuvo como anacoreta, y esto es muy común también en muchos santos, según la tradición, ella no se alimentó de nada, sino que 7 veces al día era elevada al cielo por unos ángeles que le daban una hostia, bueno, una sagrada figura, ¿no? O sea, es decir, estuvo 30 años viviendo a base de hostias, que eso es realmente llamativo. Y por eso en muchas ocasiones aparece representada. Claro, mucha gente lo ve en una iglesia y no lo entiende, porque está María Magdalena con ángeles, ¿no?, y elevada al cielo. Es por esa historia. Eso es muy llamativo. Curiosamente, en Valladolid, en el museo, creo que es el arqueológico, es que los confundo, hay un mural, una pintura mural que no es de un pueblo de Valladolid, no recuerdo qué pueblo es, en el que aparece con un tributo que no es nada propio, absolutamente nada propio, de la esfera occidental, del cristianismo occidental, pero sí es el más propio del cristianismo oriental, que es con un huevo rojo. María Magdalena aparece mucha en Oriente, en toda la iglesia ortodoxa, con un huevo rojo. ¿Por qué? Porque existe una leyenda apócrifa, evidentemente falsa, que defiende que después de la muerte de Jesús, la Magdalena se presentó ante el emperador Tiberio, nada más y nada menos, y le dijo, contándole la buena nueva de que Jesús había resucitado, ¿no? Entonces ella le dijo que cómo lo podría demostrar. Entonces le dijo, si eres capaz de demostrar esto, que había una mujer justo en ese momento, cosas que pasan, ¿no?, pasando con una cesta de huevos, y dijo, así, ella cogió un huevo y al cogerlo en la mano se convirtió en rojo el huevo, y esa es la leyenda. Esa leyenda tiene varias versiones distintas, pero me llama mucho la atención. Yo te puedo asegurar que yo estoy investigando en una profundidad casi obsesiva. No existe ninguna representación de ese tipo en ningún sitio de Europa occidental. Y sin embargo, ya te digo, casualmente en Valladolid, hace unos cuantos meses la vi en Valladolid y me pareció realmente anómalo. No sé, seguramente será porque había algún pintor que procedía de allí, que trajo ese icono y que no sé cómo lo explicarían a sus feligreses en esa iglesia, pero así es.
Muy bien, la figura de Magdalena es fascinante, la hemos disfrutado de ella en este primer congreso de Historia y Misterio aquí en Valencia, en el Ateneo Mercantil, donde tú has compartido mesa redonda con Antonio Piñero, gran amigo común y maestro de todos. Óscar Fábregas, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, gracias a ti, ha sido un placer, y un placer también compartir contigo unas horas aquí en Valencia, que además siempre te agradecer. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Recordad que a través de los podcasts, de Ser Podcast o de otro agregador de audio, lo podéis escuchar de forma completa. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero también en la producción y llevando las redes sociales, Chumi Rodríguez a los mandos de esta máquina tecnológica que nos ha hecho viajar al pasado, y delante del micrófono vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Les dejamos con más cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.